Bendiciones, saludos a cada uno de ustedes, que tengan un feliz año nuevo y que puedas ver en este año las promesas y todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida, lo puedas ver cumplirse y lo puedas testificar para su gloria. Hoy quiero darte una palabra, va a ser más bien algo que Dios puso en mi corazón. Es hacer como un resumen de toda la palabra que el Señor nos viene hablando de hace un tiempo para acá. Yo sé que hay muchos seguidores nuevos, hay muchas personas que no saben que nosotros comenzamos estos podcasts cuando eran simplemente audio, no eran visual como lo son ahora, ¿verdad? El anhelo en nuestro corazón es seguir avanzando, seguir creciendo y que cada vez este podcast pueda ser aún mejor para la gloria del Señor. Pero desde hace mucho tiempo el Señor nos viene dando palabra profética para esta iglesia. Y yo sé que quizás muchos de ustedes ya han visto profecías que el Señor ha venido hablando durante este año y quizás unas son diferentes a otras. Nosotros tenemos que entender que nada acontece, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, sin que antes Dios le muestre a sus profetas. Y quizás hay profetas que están hablando para un pueblo en específico, pero la palabra que el Señor nos ha estado dando es palabra para la iglesia de este tiempo. Y es por eso que nosotros hoy queremos hacer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es como en resumidas cuentas, hablarles a ustedes de todo lo que Dios nos viene hablando que va a suceder para este tiempo. Porque tú y yo como iglesia tenemos que estar preparados. Tú y yo como iglesia tenemos que estar apercibidos y no podemos ignorar los tiempos. De hecho, la palabra nos habla de una de las tribus de Israel y dice que ellos eran discernidos en los tiempos. Y así es como tú y yo en este tiempo tenemos que estar alertas, firmes, vigilantes, que de hecho así mismito se llama uno de los episodios, que ese, si mal no estoy, está en audio completamente. Te invito a buscarlo. Es una palabra profética para la iglesia. Y el Señor nos viene hablando mucho sobre lo que va a suceder en este tiempo. Una de las cosas y de las experiencias que tuve desde el año 2023, el Señor viene hablando que Él va a separar a un remanente. Y ese remanente, por lo menos a mí, el Señor me ha dicho que se llamarán radicales. Un remanente radical, porque será un remanente lleno del Espíritu Santo. Será un remanente que su sí será sí y que su no será no. Es decir, estas personas te van a predicar Biblia. Estas personas te van a predicar por lo que está escrito en la palabra, ni más ni menos, sin temor a las amenazas, sin temor a los que los demás puedan decir. Ese es el remanente que el Señor está preparando para este tiempo. Y recuerdo que hubo un momento dado que yo me encontraba intimando con el Señor, yo estaba leyendo la palabra del Señor y de momento comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo muy fuerte. Fue una visitación muy bonita. No se me olvida que mi corazón comenzó a latir de una manera inusual. Y recuerdo que yo me fui a orar, me fui al aposento alto. Escucha bien, al aposento alto y automáticamente yo doblé mis rodillas. Antes de irme a orar, cuando mi corazón se comenzó a acelerar, el Espíritu Santo me dijo estas palabras: el evangelio es poder. Y recuerdo que cuando me fui al aposento alto y doblé mis rodillas, automáticamente escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: derramamiento de mi espíritu, derramamiento de poder. Y así como acelero tu corazón, así acelero el tiempo de cumplimiento. Automáticamente yo me levanté, en mi espíritu me vino la palabra avivamiento. Y cuando me fui a buscar en la palabra del Señor, porque todo lo que a ti, a mí, el Señor nos dé, nosotros tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. El apóstol Pablo fue el que dijo esas palabras: el evangelio es poder de Dios. Fíjate que ya está ahí en la palabra. Cuando me voy a la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, Jesús le especificó a los discípulos, a los apóstoles: no salgan hasta ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo leemos ese libro,
Es impresionante todo lo que ellos hicieron simplemente por estar llenos del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios hay un libro que se llama Joel, y hay uno de esos capítulos que él habla del derramamiento del Espíritu. Y aunque muchos teólogos dicen que esa profecía se cumplió para el libro de los Hechos, para ese tiempo, hay una parte que se está preservando para este tiempo. Y yo quiero decirte que ese tiempo llegó, que ya en el secreto Dios está preparando ese remanente, que es un remanente que será radical, es un remanente que será lleno del Espíritu Santo, porque es que yo no sé si a ti te ha pasado, pero por lo menos yo me he preguntado, ¿dónde están aquellos milagros? Esos hombres llenos del poder, llenos del Espíritu Santo de Dios, hicieron milagros, prodigios, maravillas. ¿Dónde están hoy esos milagros? ¿Por qué nosotros como iglesia no estamos viendo esos milagros suceder? Y si yo no digo que dejaron de pasar, hay milagros. Yo he sido testigo de muchos milagros en mi vida personalmente, sin hablarte de los milagros que he visto en la vida de mis hijos, de mi esposo. Dios ha hecho milagros, pero ¿dónde están aquellos milagros de la palabra? ¿Por qué nosotros como iglesia no nos estamos incomodando? El evangelio de Dios no es un evangelio muerto, porque yo escucho personas decir, no, yo estoy buscando de Jesús, pero a mí eso no me funciona. Eso es mentira del enemigo. El evangelio de Dios es transformador. El evangelio de Dios es poder de Dios. Pero ¿qué tú y yo estamos haciendo como iglesia para que eso suceda? Yo quiero decirte que ya este remanente Dios lo apartó y todavía tú tienes tiempo. Si tú eres una persona que no estás orando, si tú eres una persona tibia, si tú te apartaste, porque déjame decirte que si tú no estás yendo a una iglesia y no te estás congregando, ni siquiera estás orando en tu casa, porque no solamente se trata de ir a una iglesia y congregarnos, es que tú tengas intimidad, es que tú tengas una relación con Dios, es que tú seas lleno del Espíritu Santo para que puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios. Estamos viviendo un evangelio equivocado. Dios no nos llamó a sentarnos en una iglesia. Dios, cuando nosotros vemos la Biblia y leemos esos evangelios, vemos cómo Jesús escogió a 12, los preparó y luego los envió. Y se supone que eso es lo que tú y yo hagamos. Luego de ser impartidos, de recibir de lo que recibimos en nuestra iglesia, lo que recibimos en el secreto, en intimidad con Dios, es para impartirlo a los demás. Tú y yo tenemos que hacer y cumplir con la gran comisión. Y ese avivamiento, porque eso es un avivamiento, lo que ya se aproxima en breve, es evangelización masiva. Pero antes de eso, yo quiero decirte que Dios me habló palabra para la iglesia. Y Dios, en uno de los episodios, usted puede buscar, le llamamos fundamentados en la roca. ¿Por qué? Porque Dios conoce muy bien a sus hijos. Dios conoce muy bien a su pueblo. Y si yo te acabo de decir que hay personas que quizás están apartadas, porque ellos digan, no, porque yo voy a la iglesia, ¿no? Pero que quizás ni siquiera estás yendo a la iglesia, no estás orando, no estás haciendo nada, tú estás apartado. Y tu vida espiritual está corriendo peligro. Tú tienes puertas grandísimas ahora mismo abiertas y en tu casa no está habiendo un vallado de protección. Porque el vallado de protección sobre mi vida, sobre mi casa, aún sobre mis bienes, vienen cuando yo estoy en oración, cuando yo estoy en intimidad, cuando yo me estoy relacionando con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres esa persona, Dios te está llamando entonces a que tu fundamento sea sobre la roca. En el libro de Lucas nos habla de una parábola de un hombre que fundamentó sobre arena y de uno que fundamentó sobre la roca, y que cuando soplaron los vientos fuertes, ¿verdad? Y se levantó todo lo que se iba a levantar y vino el sacudir, esos que tenían su casa, su fundamento sobre arena, lamentablemente no permanecieron. Y esos representan a los que no tienen una relación con Dios. Esos representan a los que su mirada también no está puesta en Jesús, porque quizás tú vas a la iglesia, si oras y todo, pero tu enfoque es el hombre, tu enfoque es el ministro de Dios, tu enfoque es el profeta, tu enfoque no. Nuestra mirada y nuestro fundamento tiene que ser Jesús. Y Jesús está llamando en este tiempo a su pueblo a que el fundamento sea sobre la roca inconmovible que es Jesús.
Jesús es la roca, es el verbo, Él es la palabra. Así que nosotros tenemos que fundamentarnos y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Esa es otra de las palabras que el Señor nos está llamando como iglesia. ¿Por qué? Porque viene un sacudir. Y el sacudir va a comenzar desde adentro de la casa de Dios. No es desde afuera, es desde adentro. Y cuando venga ese sacudir, solamente los que tengamos los que tengamos los cimientos firmes, vamos a permanecer. Mire, hay muchas cosas que van a suceder, cosas que vienen para el mundo y que se supone que a usted y a mí como hijos de Dios no nos toque, porque usted y yo tenemos que ir como la luz de la aurora. Ella va en aumento su luz hasta que resplandece completamente. Lo que nosotros le decimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que cuando pasen todas las cosas que vienen para el mundo, usted y yo no podemos tener temor. No tenemos que temer a las malas noticias, que si ya por ahí se está hablando de un virus nuevo. Mira, Dios viene hablando hace mucho tiempo a través de sus profetas, de gente de Dios a las que Dios les da sueños, les da visiones, les da palabra y están hablando. Usted y yo nos tenemos que enfocar en Cristo. Eso es todo. Y enfocarnos en hacer lo que Él anhela que en este tiempo tú y yo estemos haciendo, para entonces ser efectivos en Él, para entonces cumplir así con la asignación que Él nos envió a todos. Todos los hijos de Dios estamos llamados a cumplir con la gran comisión. Usted no puede estar callado allí en su trabajo, en su casa, en su familia, sus vecinos. Hay gente que necesita escuchar un Cristo te ama. Hay gente que necesita escuchar el testimonio que tú tienes. Ay, que yo no sé mucha palabra. Pues entonces predica de tu testimonio. Si tú eras una persona que estabas hundida en una depresión, si tú eres una persona ansiosa, tú tienes un testimonio, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y ese testimonio no es para que tú te lo guardes, es para que tú le hables a otro de lo que Dios está haciendo y de lo que hizo en tu vida. Así que hay una palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quizás y probablemente Timoteo era un hombre tímido. Aunque tenía el corazón de pastor, había timidez, quizás evitaba la confrontación, como muchos de ustedes hoy. No, yo respeto la opinión de aquel, yo respeto. Mire, nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. El que no nos reciba, no es a nosotros que no nos está recibiendo, es al mismo Jesús, al que está rechazando. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, el que no los recibe ustedes, no es ustedes. No, esto no es personal contigo, es conmigo, dice Jesús. Es a mí que me están rechazando. Entonces usted y yo ya fuimos revestidos de poder. ¿Por qué? Si nosotros le servimos al único Dios vivo. ¿Por qué si nosotros tenemos la verdad nos estamos callando? ¿Por qué las redes se están levantando tanta gente mentirosa que no tienen la verdad, que le sirven a dioses falsos, paganos, y ellos hablan y no tienen miedo al que dirán? Porque tú no estás incluso utilizando tus redes, que hoy día es hasta más fácil y ni siquiera las usas para eso, pero te pasas compartiendo memes, pero te pasas compartiendo reels de otras cosas? ¿Por qué no estás predicando por ahí también? Mire, delante de Dios no vamos a tener excusas. Usted me perdona, pero delante de Dios no vamos a tener excusas. Tenemos que avivar el don de Dios que está en nosotros. Tenemos que avivar ese fuego, porque ya nosotros fuimos revestidos de poder. Pero ¿cómo tú vas a avivar ese fuego? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tú vas a avivar ese fuego? ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Intimando, yendo a la presencia. Así que este 2025 viene un derramamiento del Espíritu Santo. Viene avivamiento, pero para los que están hambrientos y sedientos. Es un remanente que ya Dios los escogió, los apartó, los marcó para este tiempo, pero tú todavía estás a tiempo.
de ser parte de ese remanente. Tú todavía estás a tiempo de ser los que van a trastornar en este tiempo el tiempo. Tú todavía, y esto es un llamado de hecho para ti. Esto es un llamado no para los que están en el fuego, porque los que están avivando ese don en ellos están apercibidos hace ratos. Esos te pueden confirmar que lo que yo te estoy hablando hoy es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, porque ya saben, esta palabra es para ti, que estás cojeando de una pata, porque no estás orando, porque no estás leyendo la Biblia, porque no te estás congregando o porque estás haciendo una cosa pero la otra no. Dios te está llamando a firmar los cimientos. Dios te está llamando a que tu fundamento sea sobre la roca, porque viene un grande avivamiento, viene derramamiento. Ahora que quede claro, como te dije hace un momento, eso no significa que no vendrán cosas para el mundo. Van a venir y van a suceder. Escrito está. Y todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Así que yo espero en el Señor y mi oración es que cada persona que escuche este podcast, esta palabra de Dios, sea confrontado, pero también sea edificado. Que tú puedas tomar la decisión de levantarte y pararte firme, porque el tiempo se acerca, ¿sabes? Cristo está a las puertas. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, vamos, compártela con alguien más. Y que esta palabra, ¿verdad?, le dé toda la gloria al Señor. Que no sea yo vista, eso no es lo que yo anhelo. Yo anhelo que miren a Jesús y que sean llenos del Espíritu Santo de Dios para que puedan marcar realmente la diferencia que el Señor como iglesia nos está llamando a este tiempo a nosotros marcar. Comparte este podcast, te doy gracias. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram, TikTok, y también nos puedes buscar en nuestra página web www.vestidadegraciaboutique.com. Te agradezco por todo tu apoyo. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.